¿Podría desaparecer el cristianismo como mayoría religiosa en el mundo? Gracias por acompañarnos Entre Amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos en el día de hoy, Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. En el día de hoy estaremos conversando de una serie de estudios que se han dado a conocer recientemente que nos hace pensar en el futuro de la fe cristiana en el mundo industrializado. Es un estudio del Pew Research Center en los Estados Unidos que lanzó una pregunta que nos parece provocadora. ¿Qué pasará si las tendencias actuales sobre la religión en los Estados Unidos siguen su curso? Bueno, actualmente en este país, los Estados Unidos, aproximadamente el 64% todavía se considera cristiano y un 30% no profesa ninguna religión. Cuando pensamos en Europa, quizás vemos que hay una experiencia de lo que se llama la post-cristiandad, algo bastante interesante que vamos a considerar en el día de hoy. Pero antes quisiéramos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast gratuita. Encuentra Entre Amigos con Gerson García en Spotify, YouTube, Apple o donde quiera que descargues tus podcasts favoritos. Compártenos también en tus redes sociales. Nos haces un gran favor al promover esta conversación entre tus familiares, amigos y seguidores. No sé si a ustedes, Guillermo y Elsa, les preocupa esta tendencia que vemos en los Estados Unidos, donde el 64% aproximadamente de las personas encuestadas se consideraban cristianas, un 30% decía no profesar religión alguna y un 6% sigue otras creencias, algunas de ellas incluso paganas. El Centro de Estudios Pew en los Estados Unidos proyecta que para el 2070 ese panorama podría cambiar drásticamente. En el mejor escenario para el cristianismo, los creyentes podían quedarse en un 54% y en el peor de las proyecciones bajar hasta el 35%. Simultáneamente, el fenómeno que se conoce como los nones, como los ninguno, podrían crecer hasta ocupar el 34% y el 52% de la población. ¿A ustedes les preocupa de alguna manera estas estadísticas? ¿Ustedes cuando las ven caen para el lado más positivo o para el lado más negativo? Yo, honestamente, no soy ni optimista ni pesimista. Soy lo que me llamo un realista. Muy Quiero ver bien. la realidad de las cosas que están sucediendo, pero también quiero saber el por qué están sucediendo. Y en el caso específico del cristianismo a nivel mundial, yo encuentro que toda esta cuestión de lo que estamos viviendo como sociedad, las guerras, por ejemplo, las inmigraciones masivas, el asesinato del planeta en términos de la ecología, la cuestión de los alimentos o la escasez de agua en algunos lugares, todo ese tipo de cuestiones, yo creo que llevan a la gente a una sobrevivencia en donde la filosofía es la persona tiene que sobrevivir a costa de lo que sea. Y esto significa que su ocupación diaria es eso, la sobrevivencia. Y entonces no tiene tiempo para pensar en cuestiones muy espiritualistas como las religiones, porque hasta este momento muchas de las iglesias, de los centros de fe, del cristianismo, lo que ofrecen son esperanzas. En la época antigua se ofrecía la esperanza del cielo, ¿no? Y eso se le ofreció a los países conquistados, esto entre comillas. Por ejemplo, cuando llegaron esta gente que vino de Europa al continente americano, como una manera de conquistarlo, pues le ofrecían la rendición, pero con la posibilidad de tener el cielo más o menos asegurado si se convertían, que era de todas maneras una esperanza. Pero hoy día no funciona así la vida. La vida funciona en un ámbito de sobrevivencia sobre lo básico, lo fundamental. Y ese es el problema al que nos enfrentamos hoy en día. Serrano, yo no sé si lo que estoy entendiendo es que realmente hay temas más candentes que tienen que ver con la supervivencia humana que la gente le está prestando mayor atención. Entonces es una reacción normal que la religión de pronto no ocupe el lugar que ocupaba antes, si bien entiendo. ¿A ti te preocupa de alguna manera estas estadísticas partiendo primero en los Estados Unidos? Yo me voy a ir por otro lado, Gerson. A Al ver ver esto,
de las estadísticas que me da gusto que hayas traído a colación y pues con mucho respeto a las investigaciones de esta compañía de investigaciones, ¿no? Del Pew Research Center, que tienen muy buena reputación en sus investigaciones, como muy objetivos y muy centrados y serios en lo que hacen, ¿no? Lo que realizan. Em, yo creo que lo que está pasando tal vez es una depuración, una limpieza, por decirlo así, de las personas que están dejando las iglesias cristianas que en sí mismo tal vez no estaban comprometidas, estaban yendo porque sus papás iban, por tradición, por inercia, y nunca realmente se comprometieron, nunca realmente se sintieron entregados. Y yo espero, ¿verdad?, que en cuanto a su relación con Cristo, o lo encuentren o reanuden su fe por otro lado, que es lo más importante que tener un organismo, ¿verdad? Con un techo, ¿verdad? Que se llame iglesia y que todo el mundo que esté asistiendo allí, pero que realmente no estén comprometidos espiritualmente con Dios Padre, con el Dios de la Biblia. Entonces, por ese lado, los números en sí no me interesan, a lo mejor están reflejando una realidad que ya se daba en el interior de las personas que asistían a las iglesias, pero que en sí mismos no estaban comprometidos con su fe. Entonces, a lo mejor es un reflejo de la realidad que ya estaba sucediendo en su interior, en su alma. Por otro lado, me preocupa me preocupa, pero no por el lado que creo que tú estás indicando. A mí me preocupa el cambio cultural de que el cristianismo esté bajando en sus números, en sus niveles, en su manifestación participativa en la cultura, en la sociedad en general de los Estados Unidos, em, porque creo que hay valores que son valores universales que el cristianismo trae de ética, de moral, del bien contra el mal, claramente definidos, que sobrepasan y están por encima de la política en sí, de las preferencias políticas. El darle pan a un hambriento, el atender a un enfermo sus heridas, el tener compasión, caridad, el ser honrado y no tratar de hacer la triquiñuela a mi cliente, ¿verdad? Le doy una cosa más barata por lo que me está comprando como caro. Esas cosas cuando están subiendo y subiendo, subiendo de nivel, son reflejos de que la cultura no está viviendo su cristianismo tradicional. Y tenemos que ser honestos, y el cristianismo en una sociedad nunca ha sido perfecto, pero creo que la manera de pensar a nivel general de una sociedad, como lo ha sido, de cierta manera, la sociedad en los Estados Unidos en nuestras últimas décadas que nos ha tocado vivir, está cambiando y está cambiando drásticamente, y los valores cristianos están siendo abandonados o están tal vez incluso cambiando de significado. Ya, yo no Que estaba llamamos cristianismo a un nacionalismo, llamamos cristianismo a idolatrías de permanecer en nuestro status quo económico. Y esas cosas no son bíblicas. Y por esa razón, quizás, Elsa, yo no estoy tan preocupado con los cambios que tengan que ver con la pérdida de moralidad, porque déjame decirte que es un hecho fehaciente y probado que gente que no profesa fe alguna pudiera tener el mismo grado de desarrollo y capacidad y agencia ética que una persona de fe. De hecho, la fe y el cristianismo desafortunadamente, o la cristiandad desafortunadamente lo corrobora, no garantiza una agencia ética que considere el bien común o el bien del prójimo. Sencillamente, ¿verdad? Y nosotros hemos experimentado en los países de donde venimos esta idea del nominalismo religioso al que tú te referías, ¿verdad? Esta idea de que somos de fe cristiana por una cuestión cultural, porque nuestros padres fueron, pero que realmente el evangelio no nos informa en la manera
en la que vivimos y nos relacionamos con el universo, con Dios, con el universo y con nuestro prójimo, ¿verdad? Con nuestro vecino. Así que no me preocupa tanto eso como la idea justamente de cómo será la pérdida de esta prominencia cultural de la cristiandad y qué tipo de sociedad se producirá alrededor de eso. Porque muchos de nosotros, de fe cristiana, ya hemos estado en tensión dialéctica con nuestro entorno de esa cristiandad, ¿verdad?, que se nos propone y que creemos que no funciona, como tú la describiste, desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué sucederá? Y en Europa quizás eso ya es un antecedente. ¿Qué sucederá cuando vivamos una época de post-cristiandad? Que no se produce en un vacío religioso, sino que otras religiones vienen y ocupan. Lo que está pasando en Europa es que la religión que crece más rápidamente es el Islam. Es decir, no está muriendo la cristiandad y la gente se están haciendo agnósticas y ateas. Están sustituyendo la cristiandad por otras formas de fe. Pero está creciendo el Islam porque las familias musulmanas están creciendo, muy bien. Están creciendo. Exactamente. Y que emigraron de sus países originales a Europa, y cada uno de ellos tiene por promedio 6 hijos, sí, cuando las familias europeas originales de allí no tienen ni un hijo. Perfecto. Un fenómeno social, histórico, sí, económico. Perfecto. Y cuando no es así, el blanco europeo, si tiene fe, va a ir a los ancestros y a la mitología germánica, si vive en Alemania o en Suecia, o donde venían los vikingos, ¿verdad? Y va a ir a la mitología germánica. Y los que vivan en la cornisa cantábrica en España, en Normandía, en Francia, y en Escocia e Irlanda, en el norte de Gran Bretaña, se agarran de la mitología celta, ¿verdad? Y el otro se agarra de la mitología de tal y de cual, y del orientalismo y todo esto. Es decir, que la ausencia de la fe cristiana no implica necesariamente, como se pensaba en la modernidad, que vamos a evolucionar los seres humanos en nuestro entendimiento, vamos a abandonar toda esta superchería religiosa y finalmente la razón y el sentido común va a imperar. Pero eso que nos está demostrando, que el ser humano, al fin de cuentas, es espiritual. Exactamente, y esa es mi preocupación principalmente, y Serrano se está riendo de nosotros dos. Lo estoy viendo que está a carcajadas. Y está riéndose ahí porque estamos aquí. No me río de ustedes dos. Me río de algunas conclusiones que no tienen que ver con ustedes. A ver, ¿cuáles son? Porque la inmigración, por ejemplo, que ha venido a los Estados Unidos y algunos países de América del Sur, y la inmigración europea no fue en un afán de darle a un hogar, una cultura, una fe a los inmigrantes, se hizo por cuestiones estrictamente económicas. Entonces, el inmigrante era fuerza de trabajo. Y entonces, ¿qué ha pasado en América del Sur, en Europa y en Estados Unidos? Que el cristianismo no ha sido capaz de entender el fenómeno de la inmigración y acogerlos como hermanos, sino que ahora se dan cuenta de que esta masa que ha llegado a su frontera y que está dentro de su frontera se convierte en una amenaza. Y ahí es donde flaquea el cristianismo, porque el amor al prójimo y todas esas cosas de las que nos hemos más o menos adornado, en nuestros templos hay unas tremendas inscripciones que dicen que tenemos que amar al prójimo, pero no al inmigrante. No. Al inmigrante no. Ese no es prójimo. Porque se ve como una amenaza. Hay que sacarlo. Elsa lo ha especificado muy bien. El inmigrante que viene acá establece una familia, tiene familia con muchos hijos, ¿ok? En mi caso, yo he dotado a Norteamérica con 4, ¿verdad? Y entonces el promedio, eso me pasa el promedio. Sí. Entonces, yo creo que el problema está en cómo transmitir el valor de la fe a aquel que lo necesita. Y en eso estamos fallando miserablemente, porque nos cuesta ver al otro como prójimo. Realmente nos cuesta mucho. Pero también los medios de comunicación y los medios políticos están promoviendo esa idea en el psique de lo que es Norteamérica, ¿no? De mostrar que cualquiera de nuestros pesares es causa, ¿verdad? La razón es el tener a este ente, ¿no?
este inmigrante, ¿no? Que nos está haciendo la vida de cuadritos y no me deja vivir feliz. Cuando el pobre inmigrante ni siquiera lo ven ni lo escuchan más que cuando va a hacer su jardín. Ya. Hace poquito estaba leyendo un libro de uno de mis colegas aquí en Moody Global Media, Chris Martin, sobre la espiritualidad de los que se conocen como millennials, ¿verdad? Esta gente que nació en la década de los 80, que ahora están teniendo 30 y algo de años, ya pegándole a los 40, algunos ya en sus 40 tempranos, ¿verdad? De alguna manera, ¿cómo ha cambiado esa percepción de lo que es lo espiritual? Y al tiempo que se reconocen no religiosos y dicen, no, yo no tengo afiliación religiosa, al mismo tiempo dicen, no, pero sí soy un ente espiritual, sí tengo algunas prácticas espirituales y a veces afines con la fe cristiana. Sí, sí oro a un Dios que creo que se encarnó en Jesucristo, por ejemplo. Pero vas a la iglesia, no. ¿Por qué? Y me dan toda la lista de objeciones y posiblemente algunos de los hijos de serranos con los que dotó a este país los Estados Unidos y algunos de mis hijos con los que yo también doté a este país como inmigrante, ¿verdad? A Estados Unidos, pues pudieran incluirse en ese grupo, ¿no? Donde perciben la espiritualidad. Incluso hay cosas muy atractivas de la fe cristiana, pero el tinglado institucional de la cristiandad no les interesa en absoluto. Y ahí está el desafío, ¿verdad? Y este libro me impactó porque justamente pienso que le da el clavo en identificar esa realidad y buscar maneras entonces de recontar la historia de la fe cristiana de otra forma, de ser verdaderamente la comunidad cristiana que Cristo se imaginó que debiéramos ser, de alguna manera. El choque más grande religioso que uno ve en el Nuevo Testamento, en la segunda parte de la Biblia, es cuando el Galileo, porque Jesús viene de Galilea, una región terriblemente despreciada por los judíos de Judea, de Jerusalén y todo eso, y viene este Galileo y comienza a predicar y a exhortar a que todos se vean como iguales, como hermanos, necesitados del amor de Dios y de todas estas cosas. Y entonces a que hagan un acto de contrición, ¿no? de arrepentimiento, se bauticen, como iban al río Jordán, confesaban sus pecados y toda esa cuestión. Y entonces, para que fueran realmente hermanos y pudieran compartir, como lo dice después el libro de los Hechos, escrito muchos años después que Jesucristo ya no estaba entre ellos, y en el libro de los Hechos se dice que se juntaban, se reunían, cantaban el himno, compartían el pan, y la gente de la comunidad tenía mucho favor con ellos porque los veía como personas distintas. ¿Qué es lo que los hacía distintos? Es que traían parte de sus posesiones, la ponían ahí a disposición del que necesitara, y entonces veían que había una cuestión efectiva de cariño, de fraternidad, de atención al que necesitaba. Y hoy día eso parece como ajeno a las grandes concentraciones religiosas, porque ¿cuál es el fin principal de nuestras congregaciones y centros de fe? Juntar dinero para construir un templo físico, ¿verdad? El más llamativo posible, con el mejor campanario que suene en la ciudad. Y resulta que hay necesidades mucho más concretas con las que no estamos alcanzando a la gente que lo necesita. Y quizás por eso, Guillermo, no sé, a lo mejor soy un inconsciente, ustedes me dejan saber, posiblemente lo sea, pero por eso, Guillermo, a mí esta idea de que el cristianismo, o yo me refiero mejor a la cristiandad, ¿no? que describió Elsa, ¿no? La cultural, la de tradición, la que me fue heredada por el país al que pertenezco, por la familia de la que vengo, ¿verdad? O por mi raza o mi nacionalidad o lo que sea, que esta cristiandad se está encogiendo y que pudiera al fin de cuentas quedar como una anécdota histórica, a mí no me preocupa, porque creo que en cuanto a la descripción que Guillermo dio de esta confrontación que se ve en el Nuevo Testamento, esa dinámica de ese grupo, de esa comunidad de cristianos que entendió el Evangelio y ha vivido el Evangelio a lo largo de la historia, siempre han sido la minoría realmente.
Siempre han sido los que han estado al margen, desde casi el principio de la fe. En el Nuevo Testamento encontramos una fe incipiente de un grupito insignificante de gente. Y ya para el siglo III y siglo IV se convierte en la religión del imperio, y algunos de nosotros hemos editorializado con diatribas, ¿verdad?, lo que pasó desde entonces, ¿verdad?, como la cosa parece que se echó a perder, y desde entonces. Así que yo no sé si quizás adoptar esa actitud de Elsa, ¿no?, de entender esto y que pudiera ser una oportunidad de depuración, de decir, bueno, al final del día, esta cristiandad que se está encogiendo y que pudiera desaparecer en algunos lugares, realmente no afecta la presencia del cristianismo, de esa comunidad de seguidores de Jesucristo que se toman el evangelio en serio, ¿no? No sé. A lo mejor soy un inconsciente el remanente. Usando lenguaje Como decía eclesial. un Muy bien, viejo, Elsa. como decía un viejo presbiteriano muy aferrado a sus doctrinas tan particulares, decía: somos pocos, decía, en esta iglesia, pero estamos muy orgullosos de ello. Entonces, cuando yo lo escuché una vez, yo le dije: sí, pero recuerda que el orgullo se contrapone a la humildad, ¿no? Entonces yo no estaría tan orgulloso, estaría un poco preocupado, aunque probablemente simpatice con la expresión que usted ha dicho. Y en el tiempo de Jesucristo pasaba lo mismo. Habían Exactamente. grupos religiosos que estaban muy orgullosos, Muy se orgullosos. sentían Ya, los poseedores de la verdad, ya. pero resulta que les faltaba, como lo pone el Evangelio, les faltaba la sal, ¿no? La sal que iba a salar la tierra y todo ese tipo de expresiones que tenían mucho significado. Yo creo que hoy día a nosotros nos falta un poco de esa sensibilidad también, cuando, como lo ha dicho él, el cristianismo a veces se ha identificado con un nacionalismo y no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque aquí tengo que ser muy espiritualista y decir que el reino al que pertenecemos no es el reino de este mundo, ¿no? No, no lo Y por eso es. me pongo espiritualista. Sí, sí, no, pero está bien que lo sea de vez en cuando, Guillermo. No Comenzando el año, espiritualista. está bien, sí, no espiritualista, sí, lo deja así. Pero la realidad es esa, yo creo que sí le estamos dando al clavo, ¿no? De que de alguna manera yo estoy pensando, por ejemplo, en el nacionalcatolicismo español de la posguerra civil española, ¿verdad?, que nos duró hasta la década de los 70 y que de alguna manera resurge de vez en cuando por ahí, o el sinarquismo mexicano, o el catolicismo de Chile durante la dictadura militar, realmente representando a la mayoría del país y representando a la nación, no representaba el Evangelio desde nuestra perspectiva, de los tres que estamos aquí. Entonces, la pérdida realmente de esa cristiandad, pues sí, tiene esa implicación de que algunos de los valores que se pudieran haber colado, que son positivos, pudieran desaparecer. Pero al mismo tiempo, esa depuración a lo mejor deja a este remanente, como tú le decías, Elsa, este grupo de gente que entiende que el reino de Dios no es de este mundo, que entiende la responsabilidad para el prójimo, con costo, con sacrificio, de que entiende que hay que amar también al enemigo, aunque no nos guste, ¿verdad? Y que entiende el orden del reino de Dios que pone el mundo patas arriba. Y yo no sé si por ahí debería ir la cosa, así que de nuevo a mí no me preocupa mucho. ¿Habría algo que pudiéramos hacer desde nuestra plataforma, desde estos grupos, del grupo de gente que entiende estas realidades, para comunicar todo esto? Yo creo que tenemos que seguir siendo genuinos y hablando de estas cosas, ¿no? Estar pendientes de las cosas que nos dicta la cultura en general, las tendencias, como bien lo has estado haciendo, Gerson, traer estas cosas a colación y hacernos estas preguntas reflexivas eh, que nos mantienen de guardia por las cosas del Evangelio y no dejarnos llevar tanto por de dónde viene el viento necesariamente, sino estar con los pies firmes en el camino de la fe. Elsa ha citado aquí de dónde viene el viento, pero resulta
que en el Nuevo Testamento hay una expresión muy buena. El viento sopla, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va, refiriéndose a esa acción benéfica que proviene de Dios, que identificamos como el Espíritu de Dios, que no sabemos cómo actúa, ni para dónde va, ni cómo se mueve. Y a lo mejor, como lo decía Gerson, esta idea de disminuir en números, en catedrales, en templos y ese tipo de cosas, a lo mejor le hace bien, en el fondo, a expresiones de fe que quieren ser más auténticas y a lo mejor se viven al interior de un hogar, de una casa que es capaz de congregar familias, amigos, vecinos, y que expresan una fe que es más genuina porque también está más interesada en las necesidades del prójimo. A lo mejor, en el fondo, este viento que sopla es benigno después de todo, ¿eh? Pues quisiéramos dejarlo ahí e invitarte a ti, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación, a explorar justamente esa pregunta: ¿qué significa ser seguidor de Jesucristo en el mundo que se nos avecina? Quizás un mundo en el que la cristiandad pudiera estar encogiéndose y donde la Iglesia no representa muchas veces lo que Jesucristo imaginó y propuso como su comunidad. Así que te invitamos a interactuar con nosotros. La mejor manera de hacerlo es suscribirte gratuitamente a esta conversación. Puedes encontrar este podcast Entre Amigos con Gerson García en Spotify, en YouTube, en Apple o en cualquier plataforma donde tú descargues tus podcasts favoritos. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales. Es la mejor manera de promocionar el trabajo que hacemos y dar a conocer a otros que existe este espacio de conversación y de reflexión cada semana al que puedes acceder gratuitamente tú, tus familiares, tus amigos y tus seguidores. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en México como en Estados Unidos y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. También le agradecemos a Guillermo y a Elsa el tiempo que nos han dedicado para conversar con nosotros, y a nombre de todos ellos, tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.